Hay momentos en la vida en los que cargas con demasiado. Demasiados pensamientos, demasiados recuerdos, demasiado dolor. A veces sentimos que algo dentro de nosotros pesa tanto, que incluso respirar se vuelve difícil. Cuando todo parece ir mal, es fácil pensar que debemos soportarlo solos, que nadie podría entender lo que llevamos dentro. Tal vez sonríes frente a los demás, pero en silencio sigues luchando con algo que no has podido soltar. Y si estás viendo esto, quizá una parte de ti ya sabe que ha llegado el momento de dejar ir algo. Todos en algún momento enfrentamos cosas que nos marcan profundamente. Experiencias que, aunque hayan pasado hace años, siguen viviendo en silencio dentro de nosotros. Un fracaso que no podemos olvidar. Una decisión que desearíamos poder cambiar. Una relación que terminó, pero cuya ausencia todavía pesa en el corazón. A veces creemos que ya lo hemos superado. Seguimos con nuestra vida, cumplimos nuestras responsabilidades, hablamos con otras personas, sonreímos. Pero cuando llega el silencio, cuando la mente deja de distraerse, esos recuerdos regresan. Y vuelven con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera hecho las cosas de otra forma? ¿Por qué tuvo que terminar así? ¿Por qué no pude evitarlo? Intentamos seguir adelante, pero a veces la vida parece empujarnos hacia atrás. Es como caminar cargando una piedra invisible. Nadie más puede verla, pero nosotros sentimos su peso todos los días. Pensamos demasiado en lo que ocurrió. Repetimos la misma historia una y otra vez en nuestra mente. Volvemos al mismo momento, buscando una respuesta que tal vez nunca llegue. Nos aferramos a lo que perdimos. A la persona que ya no está. A la oportunidad que dejamos pasar. A la versión de nuestra vida que imaginábamos, pero que nunca llegó a existir. Y poco a poco comenzamos a cargar algo más pesado que el recuerdo mismo. La culpa. Nos castigamos por errores que ya no podemos cambiar. Nos decimos cosas que jamás le diríamos a alguien que amamos. Debí haber sido más fuerte. Debí haber sabido qué hacer. Debí haberlo evitado. Pero la verdad es que nadie atraviesa la vida sin equivocarse. Nadie aprende sin caer. Y aún así, nuestra mente insiste en revivir el pasado como si hacerlo pudiera cambiar lo que ya ocurrió. Con el tiempo, este hábito se vuelve silencioso, casi invisible. Seguimos avanzando por fuera, pero por dentro seguimos atrapados en el mismo lugar. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, terminamos viviendo más en el pasado que en el presente. El cuerpo está aquí, pero la mente sigue en aquello que perdimos. Y en ese estado, cada día se vuelve un poco más pesado. No porque la vida necesariamente sea más dura, sino porque seguimos sosteniendo algo que ya no necesitamos cargar. El dolor no siempre proviene de lo que ocurrió. Muchas veces el verdadero sufrimiento nace de algo más profundo. Proviene del hecho de que no podemos dejar ir. De que seguimos aferrándonos a aquello que ya cambió. A aquello que ya terminó. A aquello que ya no forma parte del presente. Y mientras nuestra mente sigue mirando hacia atrás, la vida continúa avanzando frente a nosotros. Pero no podemos verla con claridad. Porque nuestras manos siguen ocupadas sosteniendo el pasado. Y tal vez, en algún lugar dentro de ti, ya sabes que ha llegado el momento de soltar. Pero hay algo importante que muchas personas no comprenden sobre el camino del Buda. Siddhartha Gautama no llegó a su sabiduría simplemente pensando. Llegó a ella aprendiendo a soltar. Antes de convertirse en el Buda, su nombre era Siddhartha Gautama, y su vida era muy diferente a la de la mayoría de los seres humanos. Nació como un príncipe. Desde pequeño vivió rodeado de riqueza, belleza y comodidad. Tenía jardines hermosos, música, alimentos abundantes y todo lo que una persona podría desear. Nada le faltaba. Pero su padre tenía un gran temor. Quería protegerlo del sufrimiento del mundo. Por eso hizo todo lo posible para que Siddhartha nunca viera dolor, enfermedad o muerte. El palacio era como una burbuja, un lugar donde todo parecía perfecto. Sin embargo, hay una verdad que nadie puede evitar. Por más que intentemos controlarla,
La vida siempre cambia. Un día, Siddhartha salió del palacio y vio algo que nunca había visto antes. Primero vio a una persona enferma. El cuerpo de aquel hombre estaba debilitado por el dolor. Su rostro mostraba sufrimiento. Siddhartha quedó profundamente impactado. Preguntó qué le había ocurrido a ese hombre. Y la respuesta fue simple. Todos los seres humanos pueden enfermar. Aquella idea sacudió su mente. Pero el viaje continuó. Más adelante vio a un anciano. Su cuerpo estaba doblado por los años, su caminar era lento, su cabello era blanco. Siddhartha volvió a preguntar qué le había sucedido. Y nuevamente escuchó una verdad imposible de ignorar. Todos los seres humanos envejecen. Pero aún había algo más difícil de comprender. En su camino vio un funeral. Personas caminaban lentamente mientras cargaban el cuerpo de alguien que había muerto. Por primera vez en su vida escuchó la palabra muerte. Y comprendió que ningún poder, ninguna riqueza y ninguna posición podían evitarla. Ese momento cambió algo dentro de él. Porque en ese instante entendió algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida intentando evitar. Nada en la vida permanece para siempre. La juventud cambia. Las relaciones cambian. Las circunstancias cambian. Todo aquello a lo que nos aferramos, tarde o temprano desaparece. Y fue entonces cuando comenzó a hacerse una pregunta profunda. Si todo cambia, ¿por qué sufrimos tanto cuando las cosas cambian? La respuesta comenzó a aparecer poco a poco. Sufrimos porque nos aferramos. Nos aferramos a las personas que amamos. Nos aferramos a los momentos felices. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían quedarse como están. Pero la vida no funciona así. El río nunca deja de fluir. Las estaciones nunca dejan de cambiar. Y la vida nunca permanece inmóvil. Siddhartha comprendió que intentar detener ese flujo solo genera dolor. Por eso tomó una decisión extraordinaria. Dejó atrás el palacio. Dejó atrás su riqueza. Dejó atrás su título de príncipe. No porque esas cosas fueran malas, sino porque comprendió algo importante. Para encontrar la verdadera paz, primero tenía que aprender a soltar. Soltar las comodidades. Soltar las ilusiones. Soltar la idea de que la vida debía ser perfecta. Así comenzó su camino. Un camino largo, lleno de silencio, meditación y profunda observación de la mente. Un camino que lo llevaría a descubrir una de las enseñanzas más importantes para el ser humano. Que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento no está en lo que perdemos, sino en nuestra dificultad para dejarlo ir. Según Siddhartha Gautama, el problema más profundo de la vida no es el dolor, sino el apego. Esto puede parecer difícil de entender al principio. Porque cuando algo nos lastima, pensamos que el sufrimiento viene directamente de lo que ocurrió. Creemos que sufrimos porque alguien se fue. Porque algo terminó. Porque perdimos algo importante. Pero el Buda observó algo más profundo en la mente humana. El dolor es parte natural de la vida. Todos perdemos cosas. Todos enfrentamos dificultades. Todos experimentamos tristeza en algún momento. Nadie atraviesa la vida sin sentir dolor. Pero el sufrimiento aparece cuando nuestra mente se niega a aceptar la realidad tal como es. Cuando la mente empieza a luchar contra lo que ya ocurrió. Cuando repetimos una y otra vez en nuestra cabeza. Esto no debería haber pasado. Las cosas deberían ser diferentes. No puedo aceptar que esto haya terminado. No quiero que esto cambie. En ese momento comenzamos a crear una batalla dentro de nosotros. Una batalla entre la realidad y lo que deseamos que fuera la realidad. Y cuanto más fuerte es esa resistencia, más profundo se vuelve el sufrimiento. Para explicar esto, el Buda utilizaba ideas muy simples. Imagina que estás sosteniendo una piedra pesada con tus manos. Al principio, la levantas y piensas que puedes soportarla. Tal vez incluso sientes que no pesa tanto. Pero pasan los minutos. Y el peso comienza a sentirse más fuerte. Tus brazos se cansan. Tus manos comienzan a doler.
El esfuerzo se vuelve cada vez más difícil. Y aún así sigue sosteniendo la piedra. Pasa más tiempo. Y el dolor se vuelve intenso. Entonces te preguntas, ¿por qué esta piedra pesa tanto? Pero hay algo importante que quizá no has notado. La piedra nunca estuvo atada a tus manos. Nunca estuvo pegada a tu piel. Nunca hubo cadenas obligándote a sostenerla. Podrías soltarla en cualquier momento. Sin embargo, seguimos sosteniéndola. Así funciona el apego en nuestra mente. Nos aferramos a recuerdos. Nos aferramos a personas que ya no están. Nos aferramos a momentos que ya terminaron. Nos aferramos a una versión de la vida que solo existe en nuestra imaginación. Y cuanto más tiempo sostenemos esos pensamientos, más pesado se vuelve el dolor. No porque el recuerdo sea malo, sino porque nos negamos a aceptar que ese momento ya pasó. El Buda enseñó que la mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse. Nos aferramos a lo que nos da placer. Nos aferramos a lo que nos hace sentir seguros. Nos aferramos a lo que creemos que nos define. Pero la vida, por su naturaleza, está en constante cambio. Nada permanece exactamente igual. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Los caminos cambian. Y cuando intentamos detener ese cambio, comienza el sufrimiento. No sufrimos únicamente porque algo terminó. Sufrimos porque queremos que siga existiendo exactamente como era antes. Queremos que el pasado regrese. Queremos que el momento que amábamos nunca desaparezca. Pero intentar congelar la vida es como intentar detener el viento con las manos. Es una batalla que nunca puede ganarse. Por eso el Buda enseñó algo que puede parecer sencillo, pero transforma profundamente la vida de quien lo comprende. La paz no aparece cuando el mundo deja de cambiar. La paz aparece cuando dejamos de resistir el cambio. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya ocurrió. Cuando entendemos que algunas cosas simplemente han cumplido su ciclo en nuestra vida. Aprender a soltar no significa olvidar. No significa dejar de amar. No significa que aquello que perdiste no haya sido importante. Significa algo mucho más profundo. Significa aceptar que la vida continúa fluyendo. Y que aferrarse al pasado solo nos impide caminar hacia adelante. El momento en que soltamos la piedra. Nuestros brazos dejan de doler. No porque la piedra haya cambiado, sino porque finalmente comprendimos que nunca fue necesario cargarla para siempre. Tal vez la vida no intenta destruirte. Aunque a veces se sienta así. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse al mismo tiempo. Planes que no funcionan. Personas que se alejan. Sueños que cambian de forma inesperada. Y cuando esas cosas ocurren, es fácil pensar que la vida está en tu contra. Que algo salió mal. Que el mundo te ha quitado algo que necesitabas. Que perdiste algo que nunca debiste perder. Pero quizá hay otra forma de mirar lo que ocurre. Quizá la vida no intenta destruirte. Quizá intenta enseñarte algo que solo puede aprenderse a través del cambio. Tal vez intenta enseñarte a no depender completamente de aquello que puede desaparecer. Porque todo lo que existe en este mundo tiene una naturaleza cambiante. Las estaciones cambian. Los caminos cambian. Las personas cambian. Incluso nosotros cambiamos con el paso del tiempo. Sin embargo, muchas veces construimos nuestra felicidad como si esas cosas fueran permanentes. Creemos que si una persona permanece a nuestro lado, estaremos bien. Creemos que si nuestras circunstancias no cambian, estaremos seguros. Creemos que si nada se rompe, nunca sufriremos. Pero la vida nunca prometió que las cosas permanecerían iguales. La vida prometió algo diferente. Prometió movimiento. Prometió transformación. Prometió momentos que llegan y momentos que se van. Por eso, cuando algo termina, nuestra mente lo interpreta como una pérdida absoluta. Pensamos que algo se rompió para siempre. Pero tal vez lo que ocurrió no fue un castigo. Tal vez fue una invitación. Una invitación a descubrir partes de ti que aún no conoces. Una invitación a descubrir tu fortaleza.
Porque muchas veces no sabemos cuán fuertes somos. Hasta que la vida nos pide caminar sin aquello que creíamos indispensable. Y en ese punto aparece una verdad que muchos intentan evitar. El sufrimiento no viene solo de perder algo. Viene de intentar aferrarse a lo que ya se ha ido. Siddhartha Gautama enseñó que el apego es como una cuerda invisible que ata nuestra mente al pasado. Y mientras esa cuerda siga ahí, no podemos avanzar con libertad. En cierto sentido, la vida se parece mucho a un viaje difícil. Un camino lleno de obstáculos. Un camino donde a veces fallamos. Donde a veces caemos. Donde a veces sentimos que no podemos continuar. Algo muy parecido a lo que muchas personas sienten cuando juegan a Dark Souls. En ese mundo oscuro, el jugador cae una y otra vez. Pierde batallas. Se enfrenta a enemigos que parecen imposibles. Y en muchos momentos aparece una tentación muy fuerte. Rendirse. Pensar que no vale la pena seguir intentando. Pero quienes continúan jugando descubren algo importante. Cada caída enseña algo. Cada error revela un camino diferente. Cada derrota contiene una lección. Y poco a poco el jugador entiende algo fundamental. El progreso no viene de evitar las caídas. Viene de levantarse después de ellas. La vida funciona de una manera muy similar. No podemos evitar todos los momentos difíciles. No podemos evitar que algunas cosas terminen. No podemos evitar que ciertos caminos lleguen a su final. Pero sí podemos decidir qué hacer después. Podemos quedarnos atrapados en lo que perdimos. O podemos levantarnos y seguir caminando. Aprender a soltar es muy parecido a lo que ocurre cuando alguien sigue avanzando después de fallar muchas veces. Significa aceptar que el pasado no puede cambiarse. Significa aceptar que algunas batallas ya terminaron. Significa aceptar que aferrarse a aquello que ya se fue solo nos impide continuar el viaje. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no está, algo curioso comienza a ocurrir. Nuestra mente se vuelve más ligera. El peso que llevábamos durante tanto tiempo comienza a desaparecer. Y en ese espacio que se abre, puede aparecer algo nuevo. Nuevas experiencias. Nuevas personas. Nuevos caminos que antes no podíamos ver. Pero esto solo ocurre cuando dejamos de mirar constantemente hacia atrás. Cuando dejamos de preguntarnos por qué algo terminó. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya ocurrió. Soltar no significa perder. Soltar no significa olvidar lo que fue importante. Soltar significa comprender que cada etapa de la vida tiene su momento. Algunas cosas llegan para quedarse muchos años. Otras llegan solo para enseñarnos algo. Pero ninguna de ellas está destinada a permanecer exactamente igual para siempre. La verdadera fortaleza no está en aferrarse a todo. La verdadera fortaleza está en saber cuándo es momento de dejar ir. Soltar es permitir que la vida siga su curso. Es confiar en que el río de la vida sabe hacia dónde fluir. Es aceptar que, aunque hoy no podamos ver con claridad el propósito de lo que ocurrió, algún día miraremos atrás y entenderemos por qué fue necesario seguir adelante. Y tal vez, en ese momento, comprenderás algo importante. Tu historia no terminó con aquello que dejaste atrás. Tu historia sigue escribiéndose. Cada día. Cada decisión. Cada paso que eliges dar hacia adelante. Y cuando finalmente aprendes a soltar aquello que ya cumplió su ciclo, descubres algo que siempre estuvo dentro de ti. Una fuerza silenciosa. La capacidad de levantarte otra vez. La capacidad de continuar el camino. Porque mientras sigas caminando, la historia de tu vida todavía no ha terminado. Si hay algo en tu vida que has estado cargando por demasiado tiempo, tal vez hoy sea el día para dejarlo ir. No porque no haya sido importante, sino porque tú mereces seguir avanzando. Recuerda esto. La vida puede cambiar muchas veces. Las personas pueden ir y venir. Los caminos pueden terminar. Pero mientras sigas caminando con el corazón abierto, tu historia aún no ha terminado. Y cuando finalmente aprendas a soltar, descubrirás algo que siempre estuvo ahí.
Una paz que no depende de lo que tienes, ni de lo que perdiste. Una paz que nace cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a caminar con ella.